la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Can't you hear me? I'm calling you. Gracias, compañero. Para mí es una enorme satisfacción poder compartir esta mesa con ustedes, esta cena, este momento tan importante. Y es cierto lo que decía el compañero cuando se refería a que estamos viviendo momentos muy especiales en nuestro país, en el continente y en el mundo. Y vemos con asombro como muchos personajes célebres para el peronismo fundamentalmente, cómo hablan de la pobreza, cómo se preocupan por los pobres, como veíamos el domingo. Y a mí me conmueven esas cosas. Porque hoy han aparecido los salvadores de la patria, los que tienen la solución en sus manos, los que dicen que hay que hacer tal o cual cosa, pero cuando ellos estuvieron se rajaron, o más aún, cuando ellos estuvieron, no ellos personalmente, sino apoyaron a quienes estuvieron en la década 90, nos llevó al país a la situación que todos conocemos en el 2001 y el 2002. Entonces estamos viviendo momentos especiales. Yo diría que estamos viviendo momentos donde se discute nuestra identidad como peronistas y como argentinos. Como peronistas porque han aparecido algunos personajes levantando la bandera del justicialismo que realmente nos sorprende. Y yo me pregunto a veces, cuando estoy a sola, ¿cómo es posible que nos puedan representar hombres que han dado muestras de su permanente y continuo antiperonismo? ¿Cómo es posible que otros peronistas o llamados peronistas puedan pretender o intentar que conduzcan los destinos de nuestro movimiento aquellos que no solamente no tienen nada que ver con el peronismo, sino que han sido de por vida antiperonistas? Esto es lo que estamos discutiendo. Y yo escuchaba a uno de los candidatos vencedores
entre comillas, que decía, a mí me cae simpático el peronismo. Pero fíjense, la caradurez. El peronismo no cae simpático, el peronismo se siente en la sangre, en el corazón, en el cuerpo, en la mente. Ese es el peronismo que nosotros tenemos que defender. Pero no obstante eso, compañeros, yo creo que como peronistas tenemos que hacer algunas reflexiones. Y nos ha faltado muchas cosas por hacer. Pero no cosas que se pueden hacer en el tiempo, sino algunas cosas que se podrían haber hecho. Y a lo mejor no se le prestó demasiada atención. Muchas veces suelo decir en algunas charlas como esta, que cuando un peronista ve un niño pidiendo por la calle, cuando un peronista ve una madre con una criatura pidiendo por la calle, cuando un peronista ve un viejo durmiendo en el frío por la noche, no tiene que darle lástima, tiene que darle bronca, porque el peronismo nació para darle solución a esos problemas. Por eso creo yo que faltan esas cosas. Faltan esas cosas que como peronistas no podemos hacernos distraídos. Nos faltó eso. Nos falta darle solución a los que menos tienen. A los cabecitas negras, a los desposeídos de vista, a todos esos sectores que todavía no ha llegado la solución al tremendo problema de la miseria y de la pobreza. Como peronistas no podemos seguir aceptando que esto ocurra. Porque si no, compañeros, van a venir los otros. Y yo a veces, cuando veo algunos compañeros peronistas que apoyan a algunos sectores de nuestra sociedad que le ha ido muy bien en los últimos tiempos, recuerdo la película La Patagonia Trágica o La Patagonia Rebelde. Y yo recuerdo cuando el coronel Varela, genocida, que mató tantos trabajadores del agro en la Patagonia, él creía que le estaba haciendo un bien a la patria. Él creía que estaba cumpliendo con la patria. Pero en esa escena donde lo homenajean y donde le brindan todos los honores, cuando empiezan a cantar Yo quiero un buen compañero en inglés, ahí se da cuenta el error que había cometido. Y muchos peronistas se van a dar cuenta el error que han cometido apoyando sectores que durante muchos años estuvieron en contra del pueblo y de la patria. Esto es lo que tenemos que discutir. Esto es lo que el peronismo tiene que discutir. No nos podemos confundir más, compañeros. No nos puede pasar lo que nos pasó en la década del 90. No nos puede volver a ocurrir. Esto es lo que los peronistas tenemos que tener perfectamente en claro. No hay lugar para equivocarse. No hay lugar para cometer errores. O seguimos defendiendo las banderas que nos legaron Perón y Eva Perón, o entregaremos o entregarán ese maravilloso movimiento a personas que nada tienen que ver con el peronismo. Esta es la discusión que se está dando. Y esto es lo que tenemos que defender.
como trabajadores, como militantes, como políticos, como hombres de la cultura. Esto es lo que tenemos que defender, esto es lo que se está jugando. Decía Scalabrini Ortiz, como lo dije en la 9 de julio, no se está discutiendo Perón o el Arcángel San Gabriel. Se está discutiendo que no venga de vuelta Domingo Cavallo y nos lleve al pueblo argentino a la situación que nos llevó de endeudamiento, de degradación, como pasó en la década del 90. El innombrable también. Esto es lo que se está discutiendo, compañeros. Por eso es que tenemos que estar muy atentos. Tenemos que tener muy presente qué es lo que se está discutiendo. A muchos los podrán confundir, pero a nosotros no nos van a confundir. Porque sabemos bien, perfectamente, qué es lo que el pueblo argentino necesita para definitivamente instalar la justicia social en nuestro país. Muchas gracias, compañeros. Muy bien. Le pedimos al poeta Alfredo Carlino que nos lea un poema para cerrar esta noche. Muchas gracias. En homenaje a uno de los grandes luchadores argentinos. Muchas gracias. En homenaje a uno de los grandes luchadores, por eso tan difamado y tan vilipendiado, que es nuestro secretario general de la CGT. La CGT toda la vida fue el fundamento revolucionario del peronismo, que nadie se engañe. No era pequeña burguesía que nos invadió en el 83, los tecnócratas. Fue la
obrera, la que hizo la resistencia, la transformación al lado de Perón revolucionaria. Por eso Perón, que era un conductor en serio, escuchaba siempre y le daba clases toda la semana, iba a la CGT a dar sus clases. No era de casualidad, ni era por intuición, porque sabía que el camino revolucionario estaba ahí. Le quiero decir ahora a estos hombres de la CGT, muchos amigos míos, que la lucha es una estética, es una forma de la belleza, es una poética que significa el movimiento épico que fue el peronismo y que es indestructible, porque no está en sus dirigentes, está en el seno del pueblo, de los trabajadores. Ahí vamos a encontrar el peronismo. Los dirigentes siempre juegan para ellos. Perón tenía intervenido el partido peronista permanentemente porque sabía que no eran distintos ahora sus dirigentes. Pero cuando cayó Perón en esa conspiración mundial, perfectamente llamado por Perón la sinarquía, que algunos tontuelos de la clase media se ríen, la sinarquía significaba que los príncipes de los condados que tenían intereses contrapuestos se unían cuando había que saquear al pueblo. Y acá la Unión Soviética, el Vaticano, el sionismo, la masonería, Inglaterra, hicieron el golpe de Estado de 1955. Por eso Churchill, el cerebro conservador del imperialismo inglés, dijo: es tan importante la caída de Perón como haber ganado la guerra mundial. Ahí está la clave. Pero le leo un poema de Evita en homenaje a los compañeros de la CGT. La muchacha del 17. Bien. Los espejos. Un espejo. Se espejo en términos de la vieja lufardía del tango. Como yo vengo del 45 me puedo permitir. Eso sí, esos anacrónicos. Antes del 45, porque yo vengo de la Alianza Libertadora Nacionalista de Queraltón. Su nombre me llegó como un tumulto. Era casi un niño y militar. Su nombre me extrayó detrás de la aurora. Era de madrugada en Buenos Aires. El calor nos golpeaba y la pasión preparaba su incendio. Iba a darse el día, frutal, embarazado, de pie y para siempre. Íbamos a inventarlo todo. La muchedumbre, aquella muchacha en el deseo, el coronel para siempre, contarles a los otros durante una vida cómo fue lo que fue en la eternidad. Iba a darse el día y sería 17 y no sabíamos nada. Ella me llegó desde la lucha, ella con sus ojos bandera y su piel de alondra. Ella cantaba como una llamarada hasta herir el espacio. Me llegó de la sangre con la muerte Pasaponti, esa mutilada adolescencia que soñaba. Me llegó desde el aire y el canto, de la bronca y la herida, de la vida y la muerte, desde la eterna ternura revolucionaria. Tan llena de amor, tengo que encontrar la luz. Tan llena de amor, tan llena de guitarra, de paloma y vidala, de viejas haraposas, de viejos, imposible dormir en la calle. Me llegó invicta, memorial y victoriosa. Me llegó sin saberlo, era la historia y uno participó como si nada. Me llegó como todo en el tumulto de la calle y en medio de la lucha. Linda y total, vestida de estrellas,
de violines en su rostro, vital de odio, porque amaba tanto y tanto a su pueblo. Me llegó con su sole, sus gestos, sus todos. Nunca la pureza tuvo más identidad que en su bello nombre. Su ternura sigue creciendo y contiene la misma rebeldía. Ella, la invicta muchacha del 17, fue después eternamente nuestra. Aún flamea en la multitud y sigue cantando como una llamarada. Muchas gracias. Bueno, para los que se queden vamos a sortear 10 libros muy importantes. Profesor de Historia, periodista, locutor, conductor de televisión, ha ganado el Martín Fierro, el Premio Ondas de España, el Premio New York Festival y Premio Broadcasting. Recibe ahora la distinción de la agrupación Oesterheld por su tenaz e inteligente defensa irrestricta de los intereses del pueblo argentino y la soberanía de la patria ante el ataque y los ilícitos del liberalismo salvaje que actúa en contra del pueblo argentino. Los compañeros de Utopía de la Malla de los Sueños de la agrupación Oesterheld declaramos para testimonio y conocimiento de las generaciones venideras patriota del pueblo y de la patria al compañero Gustavo Silvestre. Bueno, gracias Martín, tantos años, gracias a un gustazo realmente estar acá esta noche. Le decía a Martín que hace años creo que no sé lo que es salir un lunes a la noche, porque la verdad que soy muy disciplinado y cuando Martín me convocó dije inmediatamente sí, voy a hacer este sacrificio porque mañana a las 5 de la mañana hay que estar arriba para seguir la lucha y más en estos tiempos que corren, porque créanme que no es fácil, Yo sé que muchas veces ustedes del otro lado me putearán mucho, dirán, ay, mira a quién llevas, a quién no llevas. No es fácil, no es fácil en estos momentos mantener las convicciones, apartarse de una agenda que imponen los medios, mantener una línea. La pasamos muy mal, como ustedes saben, durante los 4 años del macrismo, realmente con una persecución tremenda, y hoy, hay que decirlo, es diferente porque no se meten, llamativamente no se meten, nos dejan actuar, pero la lucha hoy es por otro lado, ¿no? Este concepto que yo les agradezco, porque hace mucho que vengo bregando y hablando por este sentimiento de patria, ¿no? Que Francisco, cuando le hice la nota en Santa Marta, dijo muy bien, fue profética esa nota realmente, y como tantos otros los argentinos no escuchamos, y Francisco decía, qué triste estar huérfanos de patria. Y hoy estamos huérfanos de patria, cada vez más es vergonzosa, bochornosa la entrega que se está haciendo de la Argentina, y frente a una apatía generalizada, porque realmente, yo hasta lo discuto, lo debato desesperadamente con mis compañeros, porque la verdad que ustedes fíjense cómo la hoja de ruta de Estados Unidos como nunca se está cumpliendo. Y no es que estamos recreando consignas de los 70, ahora sí es patria sí o colonia no. Ahora sí, realmente.
Y cómo esa hoja de ruta que en forma, yo digo, nunca lo han hecho en forma tan explícita. Porque cuando este tipo, Peter Lamelas, se presentó ante el Congreso de Estados Unidos para que le acepten la designación como embajador en la Argentina, trazó la hoja de ruta. Lo están cumpliendo a rajatabla. Y la semana pasada lo dijo el tío Scott. Dijo, bueno, no es ahora por las armas, vamos a la conquista de América Latina y nos están conquistando en una forma bochornosa y están entregando aquí este gobierno de crueldad y nefasto, todo realmente de una forma bochornosa. Por eso, qué sé yo, hay que seguir en la lucha. La verdad que celebro este encuentro, Martín. Hay que cada vez más, ustedes saben, porque me escucharán, hace muchos meses que he decidido ni en la radio ni en la televisión hablar de internas, porque me parece que es lo peor que le puede pasar. Y como bien decía el Pepe Mujica, algo tenemos que aprender de la derecha, muchachos. Son disciplinaditos. Y el Pepe decía, las derechas se unen por intereses y los sectores del campo nacional y popular estúpidamente se dividen por las ideas. Y hoy hay que rápidamente saltar eso, hay que empezar. Me preocupa mucho también que a sectores del peronismo del campo nacional y popular les haya ganado el odio inoculado por la derecha en la Argentina. Es lo más preocupante para estos tiempos que corren, que haya dirigentes del peronismo que se hayan dejado comprar por este gobierno y que se hayan dejado comprar de una forma bochornosa y que se les haya metido el odio en la cabeza y que no hayan acompañado procesos políticos recientes de una forma tremenda y realmente nefasta, porque ellos, disciplinadito, ahí lo tenés, a Macri lo denigran todos los días, pero el tipo agacha, suma, van para adelante, tienen un proyecto que es lo que nos está faltando del campo nacional y popular. Disimulemos algunas cuestiones, pero veamos que el objetivo es realmente recuperar para todos una Argentina inclusiva que deje esta crueldad que este gobierno nos está sometiendo y aplicando. Gracias, lo tengo muy presente, cuenten conmigo para lo que necesiten, Martín, durante tantos años, y muchas gracias, muchas gracias. Y a seguir con este tipo de encuentros y de reuniones. Vamos. Profesor de Historia, periodista, locutor, conductor de televisión, ha ganado el Martín Fierro, el Premio Ondas de España, el Premio New York Festival y Premio Broadcasting. Recibe ahora la distinción de la agrupación Oestergel por su tenaz e inteligente defensa irrestricta de los intereses del pueblo argentino y la soberanía de la patria ante el ataque y los ilícitos del liberalismo salvaje que actúa en contra del pueblo argentino. Los compañeros de Utopía de la Malla de los Sueños de la agrupación Oestergel declaramos para testimonio y conocimiento de las generaciones venideras, patriota del pueblo y de la patria, al compañero Gustavo Silvestre. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Que me haces feliz
cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Invitar a Osvaldo Papaleo para que nos diga unas palabras como hace habitualmente en la agrupación nuestra. Buenas noches, compañeros. Una noche entre compañeros, una noche linda. En un panorama triste, hay muchos compañeros detenidos, mucha gente perseguida en malas condiciones. Es un 17 de noviembre medio parecido al del 72. Y vamos a hablar un poco de el protagonista de la noche, que se llamó Juan Perón. El 17 de noviembre del 72, ese resumen histórico de un dirigente que después de 17 años vuelve a su patria para morir en ella, para ofrecer su vida en pos de la unidad nacional. Ese fue Juan Perón. Ese fue el hecho. Lo que tuvimos, ahora nos pesan los años, pero tuvimos la fortuna de vivir aquello de medio de cerca. Esa fue una etapa emocionante. La resistencia del peronismo era ahí. Ver lo que fue el 17 de noviembre era resumir la lucha de los compañeros de Lisandro de la Torre del año 59, los fusilados de José León Suárez, todos los que habían luchado, los fusilados del 9 de junio con el general Valle. Ojo, hay veces que la gente toma los hechos como anecdóticos, a mí me causa gracia. No es una noche grata esta porque hay mucha gente de los compañeros cercanos que sufren, pero hay que recordar eso que dieron los de la resistencia a partir del 55, que fue de características excesivamente originales. A mí me hablan del vallo francés y me río. Digo, ¿qué vallo francés? Los franceses, eso no. Andá al frigorífico de Lisandro de la Torre tomado por los trabajadores. Eso ocurrió acá, en Matadero, mi compañero, en el año enero del 59. Vean los compañeros que lucharon y que se levantaron 9 de junio del 56, con la alternativa de morir, cosa que ocurrió. Había una esperanza y también había una hidalguía en el objetivo que se buscaba y el peligro que eso significaba. Y la represión era violenta también. No tan violenta como la del proceso en el 76, pero sí muy violenta. Rememorando esas cosas, nosotros hoy debemos buscar la unidad del peronismo. Tenemos una deuda con la sociedad, tenemos que ser realistas, no empecemos a imaginar cosas. La gente no nos vota, no. No te expliques por qué la gente no te vota. Explicate vos qué no hiciste para que la gente se nos aleje. Se nos aleje en sectores populares. El dedo hizo mal, compañero. El dedo de la lapicera terminó la etapa. Tenemos que inaugurar, pensando en aquello del 17 de noviembre, que tenemos que ir a una democracia interna urgente, de enorme participación de nuevos actores del movimiento, obviamente. A nosotros nos va mal cuando hacemos el papel de querer ser lo que no somos para conquistar a los que nunca nos van a votar. Y caemos que estamos preocupados por cosas de... Sí, claro, dice, no. Estamos a ver si la hija de Mitre tiene la sucesión de Mitre, hijo de puta Mitre que se robó todo en el país. Estamos preocupados para ver si alguno piensa que somos blancos y no somos negros. No somos. Nosotros nunca nos crecimos cuando no reivindicamos nuestro proceso interno. Cuando nosotros somos transformadores y revolucionarios, la gente se convence y nos ve como algo posible. Cuando empezamos con Julio Cobo de vicepresidente, estamos jodidos. Estamos jodidos. Porque no nos cree nadie, al final terminamos mal. Con Cobo, con la gente. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. No disimulemos lo que somos. Nosotros hicimos un hecho histórico
y muy transformador, profundamente transformador. La ley de medios, que esta sí, todos ustedes son, obviamente, y esa ley de medios nos dio 54 puntos en la elección del 2011. La gente no se alejó de nosotros porque buscamos una solución a un problema vital, central, eje de la sociedad. Una discusión que decían, sí, nació la grieta estuvo siempre. Los tipos que bombardearon Plaza de Mayo no pensaban otra cosa que en una grieta. Los tipos que fueron dictadores, que compartieron el proceso, que nos encarcelaron, que nos torturaron, etcétera, nunca pensaron con hidalguía sobre nosotros. Y nosotros tenemos que acentuar eso hoy. Acentuar bandera, hacer un programa, no hacer una lista de candidatos en base a nombres, en base a ideas. La gente espera que nosotros le digamos algo. El lunes después del 26 de octubre pasado, la gente no creyó que nosotros demos la solución. Votó por el día lunes y nos fue mal electoralmente. Cosa que en el peronismo nos duele porque nosotros estábamos contando los votos antes de tenerlos y entonces esas cosas es las que nos deben, sobre todo se lo dice alguien que miro el partido de afuera, obviamente. Ya nosotros tuvimos nuestro momento de protagonismo, pero podemos servir para tocarle el hombro a un compañero y decir, mira, hermano, esto tiene que ser por otro lado. Y ahora tiene que ser la unidad en base a elecciones internas, en base al protagonismo de nuevos dirigentes que aparecen. Yo vi algunos dirigentes, hablo de dirigentes nacionales, ¿no? Que viven en Rosario y todavía no conocen la calle Mateo. Y por ahí hay otros que son de Entre Ríos o de Mendoza. Empecemos a democratizar la mesa chica. Con la mesa chica nos achicamos. Con la mesa chica nos achicamos. El peronismo nunca es mesa chica. Afortunadamente hasta el año 74 tuvimos un conductor, el maestro de la conducción, el maestro, el que usaba métodos, grababa, pero escribía y grababa, y escribía y grababa. Y venían instrucciones, nos tocaba a los que en esa época militábamos, y nos pedía material, y era un intercambio protagónico de los medios de comunicación de ese momento. No nos olvidemos que Perón trajo a la Argentina la televisión en el año 51, un adelantado. Y así en todos los aspectos de la vida social. No vamos a hacer peronismo acá porque sabemos que tuvimos la fortuna de tener al más grande, al indiscutible. Entonces imitemos y sacrifiquemos los egos. A mí no me gusta hablar de los egos ni del super yo porque en la unidad básica no entienden un carajo eso. Y tienen... Claro, le hablan del super yo, ¿qué carajo tiene que ver? Super yo, los tipos miran para el costado y dicen, ¿este qué trajo acá? Bueno, no hablemos del super ni de los egos, hablemos de lo cotidiano, de lo que nos debe manejar, que es agrandar la mesa, tener la grandeza de bajar la temperatura individual, de que somos todos insustituibles, saber que hay que abrir y además de abrir, hay que valorizar a los que manejan poder. Yo soy muy admirador de los intendentes, muy admirador, porque tenemos buenos ejemplos y lindos ejemplos del manejo de sociedades chicas donde se ve, donde te conocen todos y ahí se ve cómo es el tipo. El pichón se hace de ahí, bueno, tengo gran respeto, no desprecio esas cosas. Cuando sí, los intendentes como si fueran una basura que lucha por la suya, no. Nosotros afortunadamente tenemos eso. Estamos luchando contra un grupo muy difícil de luchar. Lo que es la Libertad Avanza es difícil porque es una banda que es muy difícil es como jugar al ajedrez con un tipo que te juega sin regla, ¿no? Entonces, este tipo, no digamos, y lo de Milei es tan insólito, tan desmedido, tan arbitrario, tan de lumpen, que entonces vos decís, bueno, es difícil el enemigo, digamos. Es un tipo que hace un acto donde canta como canta, que después va a hacer payasadas a Estados Unidos. Digamos, eso para nosotros no nos debe desenfocar de la nuestra. El enemigo está allá. Es el enemigo, estamos claros, no es el adversario, es el enemigo. Viene por nosotros y viene de malas maneras. Nuestras maneras propias y buenas es unirnos.
bajar la temperatura, muchachos. Ninguno tiene la solución solo. Poner en fila a los que sirven. Yo tengo mucho más edad que todo de acá. Algunos, me gana porque vino con el mundo. Entonces, claro, pero te lo quiero decir, hay una generación y la función pública tiene un tope de edad. Muchachos, seamos realistas. La función pública, todo tiene su época y su momento y su brillantez, la gente. Y tenemos que empujar a gente joven. Yo soy bastante optimista dentro de este cuadro electoral porque he visto apariciones interesantes, que no son las que vemos por televisión. Hay veces que los tipos esos dirigentes todavía les falta ser un poco más mediáticos, pero no me preocupa, porque nosotros que hemos luchado siempre por los medios, que sabemos el mal que hacen, tampoco nos ganan con los medios. En el 2019 ganamos contra toda la televisión, todos los canales en cadena hablando mal de nosotros. En el 2011 hicimos elecciones espléndidas con todos los canales. No nos justifiquemos, no, tienen todo el aparato, perdón. Nos pueden ganar porque le han taladrado la cabeza a un montón de gente 24 horas por 24, pero si nosotros tenemos un discurso clave que habla de la gente en las emociones profundas y en las soluciones políticas y económicas profundas, tenemos un lenguaje y tenemos una emoción que transformar. Después de toda esta última elección, sacamos más votos de los que podíamos esperar después de un panorama como el que vivimos. Nosotros no le ofrecimos al país un último gobierno de mediana brillantez. Salió todo mal, terminó, yo diría, mucho mal. Yo reivindico mucho la presencia de nuestro gobierno en la pandemia. Yo digo siempre, estoy vivo gracias a cómo manejamos la pandemia. Yo reivindico lo nuestro, el encierro, todas esas cosas. De esas cosas no las discutimos otras. La falta de esa cosa dinámica que da la generosidad de la militancia. Si Perón hubiese sido un viejo hijo de puta, no viene y le da un abrazo a Balbín. El querido bajó del avión a roscar Perón, como se debe hacer. No vino acá en junio y decía, a ver cómo está la Argentina, la dejé bien y está hecha mierda. No, Perón vino a roscar. Nino, armando reuniones con los distintos partidos políticos, a traerlo a Balbín que salte la cerca, nos damos un abrazo. Ese es Perón en acción. Y tenía 80, loco. Ese era Perón, con las enfermedades, con las limitaciones, con las emociones. Yo presencié la entrega, la devolución del cadáver de Eva Perón a Perón en Puerta de Hierro. Pará. Perón no vivió afuera, aislado de la realidad nuestra. Era un tipo de todos los días de estar con la cabeza pensando que en su país. Perón nunca se instaló para allá, se instaló para acá, para volver. Cuando decían, no, el viejo no quiere volver, hasta el anuncio se convenció de eso. Hasta que bajó el avión y estaba el viejo en Buenos Aires el 17 de noviembre. Entonces, de ese tipo que nos dio tanto, saquemos ejemplos, miremos el espejo y digamos, muchachos, paremos con las discusiones vanas, fatuas. Todo lo que sea discutir tonterías, saquémoslo. Empecemos a hacer como somos nosotros, a reivindicar lo nuestro, a vivir con emoción esas cosas. Esta noche es linda porque nos vemos, estamos rodeados. En cada una de estas personas que están acá fotografiadas hay una historia hermosa para el peronismo. Esto no lo tiene ningún partido político del mundo. Esto que le podemos dar a la sociedad nosotros no lo tiene. Nosotros somos un ejemplo. Acá hay tipos que hicieron el cine de liberación, la revolución cubana, este espécimen que todavía vive acá, Meterete. Claro. ¿Por qué? Porque eso es el peronismo. El peronismo es insaciable cuando se vuelve con vocación de transformar y necesita el poder. A nosotros no nos da vergüenza el poder, ¿eh? Nosotros no somos asambleístas, nosotros somos transformadores. Somos un partido revolucionario. Y a la palabra tampoco la ponemos en duda. Y entonces hay veces que no podemos, en la mesa chica y en esa mesa podríamos hablar de algunas cosas hasta de las candidaturas que tuvimos el 26 de octubre que no eran simpáticas, por distintas razones. Entonces hay que tener cuidado también cuando se promocionan los compañeros, cuando se revitaliza la cosa, porque hay apariciones individuales
de partidos políticos que no son nuestros, medio partidos de izquierda, que han hecho una evolución interesante en algunos lugares con candidatos más atractivos que los nuestros. Y ahí tenemos que estar atentos. Los mejores cuadros son del peronismo. Las mejores expectativas del pueblo son del peronismo. Hicimos de esto un enorme país. Agarramos una cosa que era lo que era, hicimos una nación en el año 45. Perón significa eso. Es el tipo más grande de esta historia, pero grande en serio, porque agarró un mundo, un país que las condiciones y lo transformó. Nacionalizando cosas, pisando callos. No nos asustemos con los callos ajenos. Asustémonos con nuestra propia poca humildad. Bueno, lo dejo. Estamos contentos de estar acá. Le debemos todo al peronismo, yo siempre lo digo. Nos pasaron un montón de cosas y está en el haber. Yo veo un peronista y es la única forma de vivir. Muchas gracias. Se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput.